Bueno, entonces viene la intervención social. El día 26 de octubre, en la Facultad de Ciencias Básicas, se realizó un tamizaje en el cual se tomaron 3 variables: el IMC, el perímetro abdominal y la glucometría. Entonces, para eso se empleó un consentimiento informado en el cual se le informaba a las personas acerca de los procedimientos, el por qué se realizaban y la confidencialidad de la información. Y se le solicitaba a la firma como autorización para realizar la prueba. Se tomó una muestra poblacional de 44 personas, en la cual se incluyó tanto población estudiantil como administrativos y docentes. Bueno, entonces aquí vemos unas imágenes de la toma. Aquí está la compañera tomando el perímetro abdominal. Aquí se estaba tomando la glucometría. El compañero se encargaba de tomar el peso para sacar el IMC junto con la talla. Entonces, en los resultados, para realizarlos, pues primero la población de 44 se dividió en 30 mujeres y 14 hombres. Entonces, para tomarlo los dividimos en hombres y mujeres, y este es el ponderado de las variables y de la edad. Entonces, entre las mujeres vemos que el ponderado da de 22 años, de 74.5 centímetros para el perímetro abdominal, un IMC de 23.3, es decir que en promedio las mujeres estaban en un normopeso, y la glucometría de 101.3 miligramos sobre decilitro. En los hombres se ve una edad de 29 años, es decir que ya vemos la diferencia de edad entre mujeres y hombres. Un perímetro abdominal de 86.8 centímetros, un IMC de 26.3. Aquí ya encontramos una variable que está desfasada, ya que se presentó que el ponderado da en un rango de sobrepeso, y una glucometría de 113.9. Entonces aquí ya vemos la gráfica de los hombres en la relación con las variables. Entonces aquí tenemos un IMC versus edad. La edad se dividió en los menores de 25 años y los mayores de 25 años. Vimos que entre los menores de 25 años presentan un IMC entre 22 y 24, mientras que los mayores a 25 años presentan un IMC entre 30 y 32. En el perímetro abdominal vemos que los menores a 25 años presentan un perímetro de entre 75 y 80, y los mayores a 25 años presentan un perímetro abdominal mayor a 95, recordando que esta es la principal característica para desarrollar el síndrome metabólico. La glucometría versus la edad, entonces ya vemos que los menores a 25 años están entre 100 y 105, y los mayores a 25 años están en 130. A pesar de que siguen en el rango, que están en un rango pues relativamente bueno, entonces ya vemos que hay una diferencia de que los menores a 25 tienen menor cantidad de glucosa en sangre. Entonces aquí ya miramos la variable, ya tomamos cada persona y se toma IMC en el eje X. Aquí está clasificado con normopeso, sobrepeso y obesidad, y se toma perímetro abdominal y glucometría. Además, las variables se separaron entre la última ingesta menor a 2 horas y mayor a 2 horas. Entonces aquí vemos que los hombres que están en obesidad presentan un mayor perímetro abdominal y un mayor rango de glucometría en comparación con los otros. Y en esta también vemos los mismos resultados, que los hombres que presentan el sobrepeso y la obesidad tienden a tener una mayor glucometría y un mayor perímetro abdominal. En las mujeres, el mismo procedimiento, las mismas tablas de ahora, solamente que ya las variables es de menor a 20 años y mayor a 20 años. Aquí aprendemos que en las menores a 20 años el rango en el IMC está entre 22 y 24.5. Es decir, de que a pesar de que los mayores a 20 años tienen un IMC en promedio mayor, ninguno está fuera del rango del normopeso. En el perímetro abdominal encontramos que están entre 74.4 y entre 76.6. Es decir, que también se encuentra en un rango normal, porque para las mujeres, para declarar que tiene un perímetro abdominal elevado, tiene que ser mayor a 90 para presentar el síndrome metabólico. Glucometría versus edad la tenemos entre 96 y 106, siendo mayor en las mujeres de mayores a 20 años. Entonces aquí vemos la gráfica. Aquí en las mujeres ya empezamos a hablar de 2 mujeres que presentan un bajo peso, y vemos que a pesar de que la gráfica se ve muy fluctuante, no hay ninguna mujer que presente, o sea, solamente hay una mujer que está en obesidad, que es
qué pena que está un poquito corrido esta. Entonces, la que presenta obesidad es la única que presenta un perímetro abdominal elevado, que a pesar de que no es mayor a 90, ya está en el borde y ya va a empezar a presentar un riesgo. Entonces, para concluir, vemos que 3 de los 14 hombres presentaron un perímetro abdominal mayor a 94 y a su vez presentaron un IMC fuera del rango de normal peso, o sea, aumentado. Solamente una persona del total de la población presentó la glucemia alterada, y a pesar de que estaba alterada, no sobrepasaba los 200, que ya es para declarar una diabetes. De 30 mujeres, 12 presentaron un IMC fuera del rango normal, incluyendo las que tenían bajo peso y las que tenían sobrepeso y obesidad, y la mitad de los hombres presentaron un IMC fuera del rango normal. Es decir, que los hombres son los que presentaron mayor cantidad de sobrepeso y obesidad. Entonces, el 41% de la población presenta un riesgo cardiovascular. ¿Qué riesgo? ¿Cómo midieron riesgo? Por el IMC. Y perímetro abdominal. No. Bueno, eso no lo deben saber, pero la idea es que el riesgo cardiovascular, todo el mundo tiene riesgo, ¿cierto? Todo el mundo tiene riesgo, pero unos tienen riesgo bajo, el otro moderado, el otro alto, muy alto, dependiendo de la escala que uno use. Hay unas escalas para valorar riesgo. Cuando van a valorar riesgo, ustedes tienen en cuenta escalas. Por ejemplo, la escala más utilizada, la que se debe usar más, se llama la escala Framingham, que no la podríamos hacer porque hay variables que faltan. Por ejemplo, el colesterol HDL, no lo tenemos. Y no sabemos si son fumados, ¿no? Seguramente hicieron encuesta, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos o la escala de Framingham, o el Score, que es europeo, o la escala, el ProCamp, es otra escala. Entonces, si no tenemos escala, no podemos hablar de riesgo. Había uno con síndrome metabólico seguramente, ¿no es cierto? Síndrome metabólico, tenía obesidad visceral más otra cosa. Entonces, el síndrome metabólico per se, en la clasificación anterior, da un riesgo evidentemente moderado, no riesgo alto. ¿Listo? Pero eso no lo tienen que saber, es solo por cultura general mientras siguen avanzando. Muy bien. Bueno, en este momento se abre el espacio para preguntas e intervenciones. Si alguno de ustedes tiene una pregunta en este momento la puede formular. Cuéntanos, Alejandro. Entre la relación de hiperglicemia y pues de diabetes con hipertensión, ¿cuánto es el porcentaje de un hipertenso para pues obtener una diabetes? ¿No lo tienen? No creo que tengan ese dato. Más o menos entre un 60-80% de los diabéticos hacen hipertensión. Más no es al revés la hipertensión. Se puede hablar alrededor de un 20% de los hipertensos se hacen diabéticos. Pero sí la diabetes, sí, casi que uno diría que al final todo el mundo termina hipertenso. Si pasan de cierta edad, todo el mundo termina hipertenso. La diabetes per se, con toda la explicación, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, resistina, angiotensina 2, todo lo que da, se inclina la balanza en favor de la toxicidad endotelial con aumento de la vasoconstricción, aumento de resistencias vasculares periféricas y de aumento del gasto cardíaco, el paciente hace hipertensión arterial. Recuerden que la variable hipertensión, ustedes no lo deben saber, está regulada por dos variables a su vez. El criterio de hipertensión, que son gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, todo lo que afecta es directamente proporcional. Entonces en diabetes, yo diría que casi es muy raro el diabético que yo conozco que no es hipertenso. De hecho, a todos les digo, va a ser hipertenso, seguramente en algún momento. Pero más o menos la literatura habla hasta un 80%. Lo mismo la obesidad, no todos los diabéticos son obesos, pero sí el 80% de los diabéticos tienen sobrepeso mínimo, y de ahí para arriba obesidad. Entonces se correlaciona esas dos, la posibilidad de ser hipertenso es mucho mayor. Lo mismo, hipertenso con obesidad, la posibilidad de hacerse diabético aumenta. Hipertenso con obesidad y antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad de diabetes, el riesgo de diabetes es altísimo. Es altísimo. Y si uno le toma una hipertenso con obesidad y toma un perfil lipídico con un HDL bajo, unos triglicéridos altos, uno dice, ese paciente tiene resistencia a la insulina.
Es un paciente que uno mínimo le debe pedir una prueba de tolerancia, así la glicemia sea normal, prueba de tolerancia que lo somete a la carga al paciente para evidenciar una glicemia alterada o un estado diabético. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Cristian. Pues viendo ahorita lo de la etiopatogenia de la parte autoinmunitaria, entonces, por ejemplo, una persona que tenga otra patología de esa misma etiopatogenia pues autoinmunitaria como un lupus también puede desarrollar diabetes mellitus tipo 1. ¿Lo tienen? ¿No? No creo que lo tengan. Los estados autoinmunes per se no aumentan el riesgo de diabetes. Las endocrinopatías múltiples sí. ¿Sí? Asociar, por ejemplo, diabetes tipo 1 con hipertiroidismo autoinmune. La enfermedad de Graves-Basedov, que es el estado de hipertiroidismo más frecuente, puede haber asociación alta entre el uno y el otro. Pero los estados autoinmunes, como por ejemplo las colagenopatías, el lupus eritematoso sistémico, bueno, se convierte en un factor de riesgo, pero uno no encuentra en el paciente que haga tipo 1, por ejemplo. El tipo 1, el 80% son autoinmunes, tengan en cuenta eso. O sea, el gran porcentaje son autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? Se detectan autoanticuerpos, el anti-GAT, el IAA, ¿cierto? Y anticuerpos antiinsulina, positivos. Pero en un 20 uno no encuentra, son negativos. Hay un 20% de idiopáticos, el autoinmune es idiopático también, entre comillas. Uno sabe que es un fenómeno de autodestrucción pancreática y autoinsulina, pero en 20% uno no encuentra. Entonces uno empieza a asociar cosas, virus, que el virus de la robeola, que el citomegalovirus, que el poliovirus, que el consumo de leche de vaca precozmente, pero no, igual, se queda uno con, afortunadamente es el 5%, de cada 100 diabéticos, en un 3, un 5 son, de cada 100, 3 a 5 son tipo 1, y de cada 100 de tipo 1, entonces 80 son autoinmunes. Hay una diabetes que se llama tipo LADA, que es la diabetes del adulto, pero se comporta como un niño. O sea, un porcentaje de los adultos pueden hacer tipo 1. Y es ese paciente que al parecer tiene un fenómeno de autoinmunidad lenta que va destruyendo progresiva, pero se inaugura, casi que desde que se inaugura pidiendo insulina. No hay forma de saberlo porque no está estandarizada medir insulina, no está estandarizado medir péptido C. De pronto autoanticuerpos le pueden ayudar a uno. Uno encuentra un adulto que se enflaquece rápidamente y no responde sino a la insulina, ya dice uno, ese es un tipo 1, adulto. Lo mismo que el tipo 2 niño, ojo con lo que les voy a decir. En Estados Unidos, la mayoría, el 50% de los niños entre los 10 y los 18 años tienen diabetes tipo 2, no tipo 1. Pero son esos diabéticos que uno dice, normalmente los diabéticos se inauguran después de los 40 años. Son obesos y toda la parte ambiental, viene en genético y toda la parte ambiental empieza a hacer toda su evolución y se inauguran. ¿Qué está pasando? Que los estamos volviendo obesos chiquitos. Entonces la obesidad infantil es un problema ya. En el Quindío hay por ahí un estudio hecho por acá, por los investigadores de acá, que habla del 11%. Y yo diría que puede ser más. En Estados Unidos, 25% de los muchachos entre los 10 y los 18 años son tipo 2. ¿Qué está pasando? Los sometemos muy rápido al factor ambiental. Y la toxicidad que da las grasas, por ejemplo, la comida chatarra y el azúcar, es muy alta. O sea, lo que mata la célula beta pancreática al final es esa resistencia a la insulina con lipólisis exagerada y esos ácidos grasos, entre uno de ellos el palmítico, que va e inunda la célula. Ahí lo explicaban que porque no dejaba que se pegara al receptor. Parece que la explicación más encontrada es que no es tanto el que no deje que se pegue la insulina al receptor o cambie la configuración del receptor, sino que el ácido palmítico entra a la célula y él trastorna la translocación del GLUT4. O sea, el GLUT, ¿se acuerdan? Los glucotransportadores que van y se pegan a la membrana para recibir glucosa. Parece que los ácidos grasos hacen defectuosa la translocación. El carro está, pero no puede caminar para ir a recibir la basura, no, la comida, mejor. Esa ya no es basura, es comida. ¿Sí? Entonces,
parece que hay una gran toxicidad, pues se acelera en los niños. Y por eso estamos trabajando, ahora salió el decreto de las bebidas azucaradas, ¿no? De disminuir el consumo de azúcar, de no vender gaseosas, por ejemplo, en los colegios, de bajar el consumo o de bajar la cantidad. Eso hay un problema, el berraco ahí, porque están sacando hasta estudios diciendo que eso es mentira, que no sé qué, pero eso sí es cierto. Pero están lo que llamamos los cacaos y los grandes dueños del mundo que van a tratar de no dejar que eso se les... Imaginen Coca-Cola, Postobón, son los dueños del mundo, ¿no? Regando a no dejar que eso salga. ¿Otra pregunta? De pronto, venga doctor, y esos pacientes que uno ve en la clínica, pues ahora que decía el de los autoinmunes, que reciben dexametasona, betametasona, prednisolona, a veces toca hacerles tratamientos con corticoides y hacen unos estados hiperglicémicos. Eso, acuérdense que sobre todo lo que son los corticoides, los antirreovirales, aunque los antirreovirales dan más dilipidemia, pero los corticosteroides, ¿cuál más? La misma ciclosporina, que produce mucha hipertensión, pero tienen mecanismos comunes, que la diabetes es muy común a la hipertensión y a todos los estados del síndrome metabólico. Esos lo que hacen es aumentar la resistencia a la insulina. O sea, los corticoides per se aumentan resistencia. Lo que yo pienso es que uno tiene que tener algo de base para que cuando se enfrente al factor exógeno haga una hiperglicemia. Yo pienso que el que hace una hiperglicemia severa seguramente era diabético y lo desencadenó. Es lo mismo que el embarazo. Las embarazadas son tipo 2. Ellas piden insulina, pero porque todavía no se han estandarizado las drogas orales para las embarazadas. Lo que pasa es que en las embarazadas, el embarazo per se es un estado de resistencia a la insulina. El lactógeno placentario, que funciona como la hormona de crecimiento, es una contrarreguladora, y que en la embarazada todas se enfrentan al lactógeno placentario. Pero ¿cuántas lo hacen la diabetes? No, muchas. Tiene que haber, usted le pregunta a la embarazada y dice, tengo mi mamá, mi papá diabético tipo 2. Entonces se enfrentó al embarazo, hizo el estado de hiperglicemia, seguramente le pasa lo de ese, que se enfrentó a los corticoides, requirió insulina para manejo, y con el tiempo seguramente muchos quedan diabéticos. No es por los corticoides, el corticoide lo que hace es disparar. Es lo mismo que el diabético que le pone uno corticoide. Si le va a poner bolos de corticoide, ponga la insulina, porque ese paciente le va a hacer una hiperglicemia severa. Entonces esos estados generan resistencia aumentada y, ojo, lo que se mueve el doctor, que es en el grupo de la oncología, Ahí metemos... recuerde que estamos manejando venenos. Y los venenos son venenos para todas las células. Se valdría además un estudio allá, ¿cuánta diabetes? qué porcentaje de esos pacientes hacen diabetes, y seguramente se esté asociando a venenos. Yo los llamo, la mayoría de las drogas son venenos, ¿sí? Los antiarrítmicos, todos, los antibióticos, todo, pero estos son más venenos que otros, porque esos no reconocen quién es bueno y quién es malo, terminan matando todo, pero son más los beneficios de muchos, ¿no? Lo único que... ¿Sí? Pregunta, por ejemplo, en una paciente gestante que presente una diabetes gestacional, ¿cuál sería el tratamiento? El manejo inicial es manejo, cambios terapéuticos en el estilo de vida, nutrición, actividad física, no medicamentos, excepto que haga una hiperglicemia severa. Digamos que la mayoría se pueden controlar así. Importantísimo, porque después de la semana 22 son diabetes gestacional. Si es antes, era una diabetes previa. Por eso decían en estados avanzados de embarazo, después de la semana 22, 24. El manejo es no, pero cuando requieren medicamentos, por ahora es insulina. ¿Listo? Cuando requieren medicamentos. Pero parece que vamos a poder meter las mismas diguanidas, la metformina y de pronto las sulfas, porque lo que pasa es que no han podido meter porque como casi todos los medicamentos terminan siendo tipo, yo no recuerdo la clasificación, pero son tóxicas para... Mientras no se demuestre lo contrario, no se dé. Ese es como el criterio general. Mientras no se demuestre y no se ha demostrado. Entonces, hasta que no se hagan estudios adecuadamente, no se pueden empezar. Pero parece que ya están por ahí probando en otras partes los medicamentos orales, en las gestacionales. Pues es que mi pregunta era relacionada con lo que mencionó antes, y es que el factor de riesgo que tiene una persona cuyo padre o abuelo tiene o ha tenido, pues es diabético. Entonces, digamos, los nietos de esas personas, ¿sobre qué edad o a qué
a tener un control? ¿O cuándo Primero, segundo grado de consanguinidad tienen riesgo. Acuérdense, tener un papá da riesgo. Tener dos da, se puede hablar de hasta casi un 80%. No, casi siempre lo que hay factores, en ese se juntan factores genéticos y muy frecuentemente todos comen igual. Bueno, todos comen igual y todos hacen cosas parecidas igual. Uno es dependiendo de donde esté, digámoslo así. Entonces no hacen ejercicio, el que hace ejercicio generalmente le pega a todos, el que come bien generalmente comen saludablemente la mayoría. Es igual, tiene riesgo de diabetes tipo 2, ¿no? O sea, después de los 30, 40 años. Uno está obligado en casi toda población mayor de 45 años o mayor de 35 a pedir una glicemia siquiera si hay muy alto riesgo cada año. Pero en esa población, si se hace obesa joven, yo a un muchacho obeso, con familiares diabéticos de 10 años de edad, obeso, le pido una glicemia, le pido una carga o le pido una hemoglobina glicosilada, porque el riesgo es altísimo. Bueno, ¿Sí? doctor, ahí complementando un poco, si el familiar tiene diabetes